Y vamos a avanzar en nuestro estudio de esta, todavía es mañana, todavía no, son las 12, entonces todavía es de mañana. Y quiero invitarles a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. La semana pasada comenzamos este pasaje y vamos a terminar estos 4 versículos que comenzamos la semana pasada. La semana pasada solamente vimos el primer versículo y hoy vamos a concluir con los siguientes 3. ¿Todavía tienen frío o ya no tienen frío? ¿Ya no? Ya hace calor, ¿verdad? Ya se siente calor. Si no les impide nada, quiero invitarles a que nos pongamos de pie y vamos a leer todos juntos 4 versículos. Inmediatamente después hacemos una oración. Dice 1 de Pedro capítulo 5 versículos del 1 al 4. Ruego, todos juntos, 1, 2, 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Padre, nos acercamos una vez más para rogarte tu dirección. Y Padre, suplicándote que nos guíes en esta tarde, en este momento, para abrir tu palabra y estudiarla y alimentarnos. Rogamos a aquel Dios todopoderoso en la persona del Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe conforme a su voluntad, y que el nombre del único Dios Altísimo sea exaltado. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Les había comentado que íbamos a estudiar 4 partes de este pasaje. Las primeras 2 la vimos la semana pasada, la revelación. ¿Quiénes son estos ancianos? ¿Quiénes son estas personas que Pedro les llama ancianos? Y ya hablamos acerca de esto, los líderes espirituales. Vimos también su relevancia de estos hombres, que no son más que la congregación, son los responsables, pero eso no significa que sean más que todo el rebaño. Y hoy vamos a ver los siguientes 2: la responsabilidad de los ancianos y la recompensa que se tendrá. Dice, y vamos a ubicarnos en el versículo 2, entonces, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pedro les está diciendo a estos hombres, a estos que se refiere como ancianos,
Y estos ancianos que tienen la función de supervisar, que es donde viene la palabra obispo o episcopos, obispo, que es supervisar. Pedro se refiere a estos hombres que les llama ancianos, que tienen la función de pastorear. Entonces, estos hombres ancianos son obispos y son pastores también. Por eso en el versículo 2 dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y vamos a detenernos aquí. ¿Cuál es la responsabilidad del anciano? ¿Cuál es la tarea del anciano? Apacentar la grey de Dios. Esa es la tarea. Ahora, ¿qué significa apacentar? ¿Qué entendemos con apacentar? La palabra apacentar, que viene aquí en el versículo 2, no es otra cosa que pastorear. Ahora, ¿y qué es el pastoreo? Casi todos, mejor dicho, todos los que estamos aquí sabemos qué es pastorear. Y si no sabemos a profundidad en qué consiste el pastoreo, sí entendemos de manera general qué es pastorear. Vamos a analizar un poquito esta palabra, este verbo, pastorear. Y hermanos, quiero empezar con lo siguiente. Fíjense que el Señor, con toda intención, compara a sus hijos, al rebaño, ¿con qué? ¿Qué se pastorea, hermanos? Él es un pastor de cerdos, o Él es un pastor de perros, o Él es un pastor de asnos. No, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra pastor, nos imaginamos un hombre con su vara y sus ovejas en el campo, ¿no? Eso viene a nuestra mente. No viene a nuestra mente un hombre con su vara y un montón de perros, o un montón de cerdos, o un montón de asnos. Y hermanos, nuestro Señor, con toda intención, nos compara con ovejas. No nos compara con perros. No nos compara con cerdos. No nos compara con asnos. Nos compara con ovejas. Entonces, el pastoreo es realizar las tareas de un pastor. El pastoreo es realizar las tareas de un pastor. Vamos a ver de manera general, en verdad, hermanos, las tareas de un pastor, hablando literalmente, son muchísimas. Vamos a ver algunas para que nos quede muy claro lo que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver las tareas de un pastor de manera literal. El pastor palestino, hay que contextualizarnos, está hablando aquí de un pastor del oriente, un pastor de Palestina. El pastor palestino era generalmente el hijo más joven. Se le dedicaba esta tarea al hijo más joven. Cuando éste crecía, y si el padre de familia tenía un campo, cuando éste crecía, dejaba el pastoreo y se iba al campo. Pero entonces, y esta tarea era delegada ¿a quién? Si había otro hijo menor, al hijo menor. ¿Recuerdan a alguien? Sí, ¿verdad? A David, ¿no? Que tenía sus hermanos mayores y el menor se dedicaba a cuidar de las ovejas de su padre. Entonces, podemos entender en primera instancia que el pastoreo era un servicio humilde.
un servicio para el más pequeño, un servicio humilde. Y el que trabajaba tenía que trabajar de manera humilde y cuidar de ese rebaño. El pastor se familiarizaba tanto de sus ovejas, porque pasaba mucho tiempo con ellas, que les ponía nombres. Y tal vez era divertido para el pastor ponerle nombres a sus ovejas. Ahorita que fui a visitar a mis familiares en Veracruz, me dio risa el nombre de un gatito. Nada más porque tenía de otro color sus patitas, se les ocurrió ponerle Botas, el Botas. Y podemos imaginarnos al pastor con sus ovejas, que ya se le paró una lanita de extra en la cabeza, el Greñas. Que le salió una mancha, el Manchas. El Pinto, la Güera, el Güero. Y podemos imaginar un montón de nombres. Estaba leyendo que un pastor logró ponerle, y los reconocía a todos, sus 1000 ovejas. Increíble, ¿no? Pasaba tanto tiempo con sus ovejas que podía distinguirlas. Ah, la orejona. Dice el Señor en Juan capítulo 10 que el Señor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. El pastor hablaba tanto con sus ovejas que las ovejas reconocían su voz. Había momentos en que en la región por la sequía no había pastos cercanos y el pastor tenía que ir lejos para buscar pasto para sus ovejas y tenía que llevarlo muy lejos. Les agarraba la noche, no les daba tiempo de regresar a su casa, pero había allí un espacio grande con piedras como cerca, alto y con cercas alrededor, donde podían meter allí a las ovejas. Pero si había otro pastor allí cercano que no pudo regresar a su casa, también metía allí a sus ovejas. Entonces podemos imaginarnos allí a las ovejas mezcladas con un pastor como dueño y con otro pastor, otro dueño. Estaban ahí mezcladas las ovejas. Al día siguiente podríamos decir, ¿y cómo voy a sacar mis ovejas? El pastor conocía primero a sus ovejas y las llamaba por nombre. Pero al día siguiente, cuando sacaba sus ovejas, simplemente llamaba, hablaba a sus ovejas, y las ovejas escuchaban su voz y solitas se salían. Era increíble y además de hermoso, ¿no? Las ovejas escuchaban la voz de su pastor y la seguían. Si otro le decía, orejona, ven, vámonos, ¿saben qué hacía la orejona? Se iba, se escondía. Y es lo que nuestro Señor nos dice también en este hermoso pasaje de Juan capítulo 10. Otros vinieron y hablaron a mis ovejas, pero las ovejas no escucharon su voz. Pero el pastor, su pastor, cuando le dice, orejoncita, vente, y ahí va corriendo la ovejita. Pinto, Botas, Flaco, etcétera. Ahí van las ovejas siguiendo a su pastor. Así era el pastor del oriente. Entonces, las ovejas, el pastor hablaba tanto con sus ovejas que ellas reconocían su voz y no era
necesario. Claro, había una que otra oveja testaruda que había que ir, siempre contigo así, y tenía que traerlo. Pero la mayoría escuchaba su voz y las seguía. Dice, quisiera leerlo, hermanos, Juan capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Hermanos, cuando entendemos más a profundidad la tarea del pastor del Oriente, la tarea del pastor palestino, estos pasajes adquieren más significado. Entonces, como vemos en el versículo 4, el pastor era quien iba delante de la manada, enseñando el camino por donde debían caminar, cuidando que ninguna se quedara atrás o se extraviara. Ahora, resulta interesante que el pastor siempre iba hablando para que las ovejitas estuvieran escuchando su voz. Oigo la voz de mi pastor, para allá voy, para allá camino. De repente el pastor tenía que irse al centro o atrás para animar a los que se estaban quedando, para animarlos, pero generalmente iba atrás, adelante. Había ovejas con crías, y las crías se quedaban, las más débiles se quedaban. ¿Saben qué hacía el pastor? Las agarraba y las ponía en su hombro y caminaba con ellas. Y este es nuestro Señor, el buen pastor, que su vida da por sus ovejas. No quería que algunos se quedaran. No las golpeaba para que se apuraran, se esperaba. A los débiles los animaba, a los débiles los cargaba, se iba adelante, venía en medio, se iba atrás. Escuchaban su voz. Y hermanos, hace rato hablamos de un pastor joven. ¿Quién era? David. ¿Saben quién es el autor del salmo muy hermoso? Que incluso se le conoce como el salmo del pastor. ¿Sabes quién lo escribió? David. Él conocía perfectamente la tarea, la relación del pastor con sus ovejas. Conocía tan bien la tarea del pastor que él escribió este hermoso salmo, comenzando con: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego los siguientes versículos dice, versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando hablamos de guía, no significa que, mira, te vas a ir por acá, luego doblas y luego vuelves a doblar hacia el sur y sigues. No, el pastor no guía así. El pastor es: ven, sígueme. Y el pastor va por delante. Eso es lo que David está diciendo aquí: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este es el buen pastor. Y este era el pastor, la tarea del pastor.
guiar a sus ovejas, no arreándolas, caminando Él, hablando para que escuchen su voz y sus ovejas las seguían. La tarea principal del pastor era alimentar y cuidar. Alimentar y cuidar. Las ovejas no toman agua de aguas turbulentas. Si no tenemos la experiencia de un pastor y de repente nos ponen como pastores y las vemos que, bueno, creo que ya tienen sed. Las ovejas, los pastores sabían que realmente tienen sed, pero yo no tengo experiencia y bueno, yo creo que las ovejas tienen sed, entonces las llevo a un río y el río es caudaloso y lleva mucha agua. Y yo quiero que tomen agua mis ovejas y las acerco. Simplemente las ovejas no se acercan. Bueno, entonces creo que no tienen sed. Y de repente se deshidratan y mueren. ¿Por qué? Las ovejas no beben agua de aguas caudalosas. Se espantan. Tienen miedo. Las ovejas necesitan de aguas tranquilas. ¿Qué les recuerda, hermanos? Salmo 23, versículo 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David sabía, tenía la experiencia, conocía bien que las ovejas no beben de aguas alborotadas. Necesitan de aguas tranquilas, limpias, pero tranquilas. Y ahí las ovejas van y beben del agua. Esa era tarea del pastor. Un mal pastor, ¿qué haría? Ahí hay agua, beban si no quieren beber, no son mis ovejas. Pero el buen pastor veía que el agua iba fuerte. No, tengo que buscar. No simplemente era encontrar agua, era encontrar las aguas correctas y tenía que seguir buscando, y donde me encontraba aguas tranquilas, aguas de reposo, llama David, allí, y las ovejas iban y bebían y así las cuidaba. Las ovejas no comen de pastos pisoteados. Le gustan los pastos tiernos. Si por ahí ya pasaron un rebaño y fueron pisoteadas, ya no lo van a comer. Aunque pudiera ver que hay pastos verdes ahí, pero están pisoteados, no la van a comer. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Buscar, caminar, guiar a otro lugar donde hay pastos tiernos. Y otra vez dice David, versículo 2 del Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. David le llama delicados pastos a estos pastos tiernos, a estos pastos ricos para las ovejas, apropiadas para las ovejas. Como se darán cuenta, la tarea del pastor no era sencillo, no era simplemente encontrar agua, pues ahí hay un río que toman, no, tiene que buscar aguas tranquilas. Ahí hay pasto verde, se ve que es verde, coman, y simplemente las ovejas no comen, tienen que buscar pastos delicados, pastos tiernos, como David lo está mencionando aquí. El pastor entonces tenía que alimentar a sus ovejas y tenía que cuidar a sus ovejas. Las ovejas no pueden defenderse, hermanos. ¿Saben qué hacen cuando están en peligro?
huyen por todas direcciones. No saben cómo defenderse, dependen completamente del pastor. Y si de repente llega un lobo, un perro salvaje al rebaño, y si no es del pastor, lo que va a hacer el rebaño va a ser irse en todas direcciones, por todos lados. Unos se van a extraviar, otros se van a morir, se dispersan. Así como el Señor dijo, me van a agarrar a sus discípulos y ustedes se van a dispersar como ovejas espantadas, se van a ir, van a agarrar al pastor, refiriéndose al Señor, y las ovejas se van a ir, refiriéndose a sus discípulos. Entonces el pastor tenía que cuidarlos, siempre atento, velando por sus ovejas. Incluso estando en el redil, lo que les dije hace un momento, con piedras a buena altura. Había animales que podían saltarse esa altura y agarrar una oveja y saltarse nuevamente. El pastor tenía que cuidar de esos lobos rapaces. Había ladrones que escalaban y sacaban una oveja. Y allí mismo, cerca de allí, degollaban a la oveja, le quitaban todas lo que no necesitaban y se llevaban la carne. Por eso el Señor dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. El cuidado entonces del pastor tenía que ser siempre alerta. Como parte del cuidado del pastor de sus ovejas era la limpieza. Las ovejas no pueden asearse solas. La lana les crece, ¿sí? Y en la lana segrega una sustancia grasosa que es parte de su protección, pero si no se trasquila, entonces eso se acumula lana con grasa, se van acumulando y todo el polvo del desierto, todo el polvo de todo el pasto se le pega a la lana de la oveja. Si no se asea, entonces queda muy mugrosa. Pueden imaginar eso. Cuando la lana crece y la oveja tiene que hacer sus necesidades, queda muy manchada. Pueden entender también muy bien eso. Entonces la oveja quedaba completamente sucia si no se cuidaba. Era tarea del pastor limpiar, asear, cortarle la lana y cuidarlo de todo para que esté limpio. Entonces, una oveja sola no puede alimentarse, es temerosa, no se asea, no halla el camino, está sucia, desamparada, desorientada y perdida. Y recordarán que nuestro Señor, cuando vio a una multitud, dijo, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Cómo vio Jesús a estas personas? No solamente desamparadas, no solamente desorientadas, no solamente perdidas, sino sucias en sus pecados, llenas de corrupción por sus pecados. Y el Señor tuvo compasión de ellas y tuvo compasión de nosotros, porque éramos como ovejas sin pastor. Entonces, teniendo un panorama, hermanos, un panorama de las tareas del pastor, ahora sí vamos a ver por qué Pedro está diciendo a los ancianos: apacentad la grey de Dios. Todo esto, pero en un sentido figurado, en un sentido espiritual,
es la tarea de los ancianos, que deben de cumplir la responsabilidad de pastores. Dice Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ahora vamos a entrar a lo que Pedro está diciendo, pero no pierdan la idea de cada una de las tareas del pastor. Dice: apacentad la grey de Dios. ¿De quién es la grey? Grey es rebaño. ¿De quién es la grey? De Dios. El grupo de creyentes, la iglesia, la grey, no es de los ancianos, no es de los pastores, es del Señor. Ningún pastor puede decir: mi rebaño. Ningún pastor puede decir: esa es mi grey. No. La grey es de Dios. Y el Señor ha puesto a un grupo de personas que se hagan cargo de su grey. Por eso dice Pedro: apacentad la grey, y agrega, de Dios. No es de ningún hombre, no es de ningún grupo de personas, no es de ninguna organización, es de Dios. ¿Por qué de Dios? Vamos a Hechos capítulo 20 y vamos a detenernos un poquito aquí. Hechos capítulo 20. El contexto aquí es que Pablo se va a ir a Jerusalén. En Jerusalén lo van a agarrar, lo van a tener prisionero y de ahí se lo van a llevar a Roma. Y Pablo se quiere despedir de los ancianos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Dice Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Y esto es para contestar la pregunta: ¿por qué la grey es de Dios? Dice Hechos 20, 28. Por tanto, dice Pablo a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, supervisores, para apacentar, pastorear la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, dice Pedro, la iglesia, la grey de Dios, la cual Él ganó, ¿cómo? Por su propia sangre. La iglesia es de Dios porque Él la compró a precio de sangre. No es de ningún hombre, no es de ninguna persona, no es de ninguna institución. Es del Señor porque Él la ganó por su propia sangre. Debemos de tener mucho cuidado de las personas que dicen: este es mi rebaño, este es mi grey. No, esta es mi iglesia. Pertenezco a una iglesia, pertenezco a un rebaño, pero no es mi iglesia, no es mi rebaño, porque el dueño es el Señor. Y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esta frase, que está entre vosotros, algunas versiones dicen que está a su cargo. Entonces se leería de la siguiente manera: pastorear el rebaño de Dios
que está a su cargo o que Dios los puso a su cargo. La Nueva Versión Internacional dice que está a su cargo. La Biblia, Dios habla hoy, dice que han sido puestas a su cargo. Entonces, la tarea es apacentar. La grey es de Dios. Y Dios puso a su cargo a estas personas. Él los puso a su cargo, bajo su responsabilidad, bajo su cuidado. El Señor ha puesto un grupo de personas que la Biblia llama ancianos para que cuiden de su rebaño. Cristo es el único pastor, Cristo es el buen pastor. Y los ancianos auxilian al buen pastor para cuidar de sus ovejas. Un día, el gran pastor, el príncipe de los pastores, el Señor de los pastores, el buen pastor va a pedir cuentas a cada uno de sus auxiliares, a cada uno de estos ancianos que les pide que pastoree a su grey. Y otra vez leemos Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que ¿quién los ha puesto como ancianos? Dios, en la persona del Espíritu Santo. Dios ha puesto a los ancianos por la voluntad del Espíritu Santo para que tomen esta responsabilidad. El Señor delegó esta responsabilidad a los ancianos de pastorear a su iglesia. Y observemos lo siguiente, hermanos. Un anciano responsable iniciará con esta tarea, cuidándose primeramente a él mismo. Un anciano responsable iniciará con esta tarea cuidándose primero a sí mismo. Dice otra vez, una vez más, Hechos 20:28. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros mismos. Antes de decir la tarea que tienen que hacer hacia el rebaño, para con el rebaño de Dios, dice, mirad por vosotros. Es decir, Pablo está diciendo, hermanos, antes de continuar o siempre estén analizándose ustedes mismos. Mirad por vosotros mismos. Examínense día tras día ustedes mismos, porque si ustedes no están bien, no podrán cuidar bien al rebaño de Dios. Eso es lo que en Hechos Pablo está diciendo. Mirad por vosotros mismos. No pueden cuidar el rebaño si ustedes están mal. No pueden cuidar bien de la grey de Dios si ustedes están mal. Por lo tanto, antes de cuidar del rebaño, cuídense de ustedes mismos. Cuídense de ustedes mismos. Ningún anciano podrá cuidar bien del rebaño del Señor si no tiene cuidado primero de sí mismo. Esta responsabilidad, hermanos, es tan grande que si un anciano hace mal su tarea, que si un anciano hace mal su trabajo, el Señor le tiene una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Acompáñenme a Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 3. Dijo Jesús a sus discípulos:
Imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Y esto se repite en Mateo y en Marcos también. ¿Quiénes son estos pequeñitos? Todos los que han creído en Él, todos sus hijos. No habla de un pequeñito físicamente, el Señor se refiere así a sus hijos. Juan también, cuando se refiere a los cristianos, él se refiere como hijitos míos, con ternura. Ovejas. Y está diciendo el Señor, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis ovejas. Si alguien, ahora quiero aclarar algo, aquí el Señor está hablando de manera general. Si alguien hace caer a uno de mis pequeñitos, le tengo esta advertencia. Si el Señor está hablando de manera general, a la iglesia en general, ¿cuánto más debería ser para el anciano que haga caer a uno de sus pequeños? ¿Cuál es la advertencia? Dice el Señor, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Podemos entender un poco el valor que el Señor tiene para sus ovejas? Si alguien hace caer a sus ovejas, dice el Señor, sería mejor que se le atase al cuello. Como dice aquí, una piedra de molino es un metal muy grande que utilizaban para moler. Ahora pueden imaginarse una piedra de 20, 30 kilos con un lazo atado al cuello y que te avienten al mar. Muerte segura, ¿no? Ahogamiento. El Señor dice, cuidado con que alguien de ustedes haga tropezar a uno de ustedes. Y si es eso, con mayor razón y mayor temor y mayor cuidado sería para los ancianos, que Dios le pone esa responsabilidad de cuidar su grey y que este anciano haga caer a uno de sus ovejas. Y dice el Señor, versículo 3, mirad por vosotros mismos. Debería darnos terror, ¿no? Miedo. Entonces la tarea del ancianato no es simplemente sencillo. La tarea de un anciano no es de que, pues está bien. Es de mucha responsabilidad y de mucho cuidado. Dice, regresamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo se cuida del rebaño del Señor? Ya lo vimos. El cuidado inicial para cuidar bien del rebaño es cuidándonos a nosotros mismos, los ancianos. Para cuidar bien el rebaño es cuidarse de sí mismo. Punto número 1. Como lo vimos en Hechos, mirad por vosotros mismos. Como lo vimos en Lucas, mirad por vosotros. Y después Pedro nos dice cómo tiene que ser el cuidado. Pedro nos dice que la forma correcta en que se tiene que cuidar del rebaño. Hay 3 cosas negativas y 3 cosas positivas para el cuidado del rebaño. Dice, la primera, negativa,
no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Cómo debo de cuidar del rebaño del Señor? ¿Cómo un anciano debe de cuidar del rebaño del Señor? Dice, no por fuerza. Lo primero que menciona Pedro, lo negativo, es el cuidado no debe de hacerse a la fuerza. Forzado, obligado, por imposición. Aquí es algo externo, de que te digan, tú tienes que hacerlo. No es a la fuerza. Ningún anciano debe estar a la fuerza para el cuidado de la grey. Ningún anciano debe hacer esta tarea a la fuerza. Ahora te toca a ti. Ahora te corresponde a ti. Pero es que yo no quiero, no importa, te toca a ti. No, así no es. Dice Pedro, no por fuerza, sino voluntariamente. Un anciano no debe ser impuesto, sino que él voluntariamente busca hacerlo. Como dice 1 Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea. Si alguien quiere ser anciano, debe de nacer de él, de desearlo, no a la fuerza. 1. 2. No por ganancia deshonesta. Primero hay una motivación externa, una imposición. Después, el punto número 2 es una motivación interna, no por ganancia deshonesta. Ganancia deshonesta literalmente es ganancia vergonzosa. Usar al rebaño para provecho personal está mal. Usar al rebaño de manera egoísta está mal. No se nos ha puesto, a los líderes no se les ha puesto para sacar provecho de la iglesia, para aprovecharse de la iglesia. No. Dice Pedro, no con ganancia deshonesta. En esa iglesia, son muchos. Es una congregación de 500 personas. Yo quiero pastorear esa iglesia. ¿Por qué? Porque hay 500 personas. ¿Eso qué tiene que ver? Entre más personas, más ofrendas. Y entre más ofrendas, mayor ganancia para el pastor. Dice la Biblia, no por ganancia deshonesta. Esa es una ganancia vergonzosa. Si alguien anhela obispado, no tiene que ser por ganancia deshonesta. Hace tiempo escuché de los, no todos, quiero aclararlo, de un instituto o de los institutos que terminan como pastores, y gente iba al instituto y preguntaba, ¿quién es su mejor alumno? ¿Y por qué hacían eso? Porque los graduados, el mejor alumno, lo querían para pastorear la iglesia. Y entre los alumnos, pues estaban así, ahora así como un producto que se va a comprar. Y entre los alumnos se hablaba y se decía, me tocó una iglesia y son 1000 congregantes. Y a ti, bueno, los congregantes, creo que se llama Emiliano Zapata, algo así. Pero a mí me tocó y son 5000 congregantes. ¿Qué estaba diciendo? Va a haber dinero allí. Se había corrompido tanto. Digo, no en todos, pero en gran parte de los institutos así es. Y no es todo culpa de los institutos, sino también de las iglesias. Como ya lo vimos, los ancianos tienen que surgir de la misma iglesia. Dice Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Literalmente, ánimo pronto significa hacia adelante en espíritu, predispuesto. La motivación principal es servir al Señor. Y por último,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Si se dan cuenta, Pedro abarca primero una motivación externa, una imposición, te toca, algo así, y lo vas a hacer. Obviamente, algo así no lo va a hacer bien. Cuando lo hacemos a la fuerza, no se hace bien el trabajo. Después toca el aspecto interno, una motivación interna. Ganancias deshonestas, no, con ánimo pronto. Y después tiene que ver con la relación con la iglesia, algo más externo, la relación con la iglesia, con lo visible, con la relación con los demás. Y dice Pedro, no como teniendo señorío, no sintiéndose soberano, no como un tirano, no mandando, no intimidando. Hay líderes que se aprovechan de su posición y se sienten dueños, señores de la grey, y creen que pueden mandar, intimidar, gobernar con tiranía. Dice Pedro, ustedes que son ancianos, están diciendo, yo anciano también con ustedes, apacienten la grey de Dios, pastoreen la grey de Dios, que es de Dios, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío, no intimidando a las ovejas, sino voluntariamente, sino con ánimo pronto, sino siendo ejemplos de la grey. La mejor forma de gobernar en la iglesia es siendo ejemplos. Como el pastor palestino, caminen por donde yo voy a caminar, síganme, y las ovejas a seguir. Así, si se dan cuenta, hermanos, no vamos a leer los pasajes, si se dan cuenta, las enseñanzas de nuestro pastor, de nuestro Señor, no fueron de palabras. Las enseñanzas de Jesús no fueron de palabras. Cuando Él hablaba del servicio, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 10, cuando le lavó los pies, Él les dijo, lo que ustedes han visto de mí, eso hagan. ¿Y qué habían visto? Que le lavó los pies a sus discípulos. No les dijo, sírvanse unos a otros. No, Él lo hizo y después imiten esto. Cuando les habló del amor, Él les dijo, ámense unos a otros como yo os he amado. Cuando les habló del perdón, Pablo escribió y dijo que nos perdonemos, nos soportemos unos a otros de la manera como Cristo os perdonó, así vosotros. De la santidad, escribe Pedro, sed santos, porque yo soy santo. Entonces lo que vemos, hermanos, que nuestro Señor, las enseñanzas no solamente fueron de palabras, fueron de hechos. Y Él pudo decir, lo que ustedes han visto de mí, eso hagan. Y el ejercicio del anciano, el ejercicio pastoral del anciano debe ser también de la misma manera. De la misma manera. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y por último, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe
de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, qué grandes palabras, hermanos. El buen pastor, el príncipe de los pastores, Jesús, cuando Él regrese nuevamente en su segunda venida, dice: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los ancianos, y juntamente con todo el rebaño, van a recibir la corona incorruptible de gloria. Aquí lo importante, hermanos, no es la corona, sino más bien la gloria que se va a recibir. ¿Y cuál es esa gloria? Estar con nuestro Señor por siempre y para siempre. Esa es la gloria. No es la diadema, no es la corona lo importante, sino la gloria que vamos a recibir con nuestro Señor. Y esa gloria es incorruptible. La palabra aquí incorruptible, el griego es amarantos. Y nosotros conocemos una planta que se llama amaranto, ¿no? No conozco mucho de esa planta, pero dicen que se le llama amaranto, mejor dicho, en esa cultura el amaranto se relacionaba con la eternidad, porque según el amaranto no se marchita nunca. Y entonces por eso se relaciona con la eternidad. Y cuando dice Pedro, vosotros recibiréis esa diadema, amarantos de gloria. Lo importante es aquí, es la gloria imperecedera, incorruptible, eterna, que vamos a recibir todos. ¿Y cuál es la gloria imperecedera, incorruptible? Estar con nuestro Señor. Esa es la mayor gloria. Lo mejor que nos puede pasar, estar con nuestro Señor. Y termino, hermanos. Todos aquellos entonces que anhelen obispado, hemos estado orando, hermanos, en esta iglesia para que más ancianos se levanten. Todos los que anhelen obispado deben considerar todo esto. Santiago escribió: no os hagáis muchos maestros de vosotros, muchos maestros, porque estos recibirán mayor condenación. No es para desanimarles, es para que veamos la delicadeza que es esta tarea. Pero al mismo tiempo, Pablo escribe: el que anhela obispado, buena obra desea. Pero debemos y deben de considerar cada uno de estos aspectos. Por otro lado, para la grey, para todo el rebaño, dice Hebreos 7 y 17. Hebreos 13, 7 dice, para todo el rebaño, dice: acordaos de vuestros pastores. Con 4 puntos vamos a terminar. Acuérdense de sus pastores, que os hablaron de la palabra de verdad. Acordaos de vuestros pastores. Hermanos, es responsabilidad de la iglesia que oren por los ancianos. ¿Y qué debo de orar? Lo que vimos en Hechos 20:28. Que podamos cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar bien de la iglesia. Acuérdense de sus pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Oren por ellos. Segundo punto, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considerad su conducta. Otra tarea de la Grey, hermanos, es observar a los ancianos. Observar su conducta. ¿Qué significa eso? Yo más solamente los observo y ya. Bueno, ¿cómo viene vestido? ¿Qué? Observar su conducta. ¿Para qué? Para que no nos ensoberbezcamos, para que no nos enorgullecemos. ¿Sí se dice así? Enorgullezcamos. ¿Sí? Eso tienen que observar la iglesia. Dice observar su conducta, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Y dice, imitar su fe. Punto 3, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. La tarea de la Grey es obedecer a los que Dios ha puesto como obispos. Obedecer. Bueno, ¿y por qué lo tengo que obedecer? Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La tarea de la iglesia es obedecer y sujetarse a los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos van a dar cuentas. En todas las iglesias donde hay ancianos, donde hay líderes, Dios nos va a pedir cuentas de cada uno de sus ovejas. Así como cuando nos encargan algo y luego llega el dueño y dice, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? Y tenemos que dar cuentas. El príncipe de los pastores se va a aparecer un día y va a pedir cuentas de cada uno de ustedes a los que él puso como auxiliares para su cuidado. Pero él también va a pedir cuentas a cada uno de sus ovejas si obedecieron y si se sujetaron a los que él puso para cuidarlos. Esa es nuestra tarea, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por habernos recordado estas enseñanzas tan valiosas. Y Padre, es un consuelo tan maravilloso saber que tenemos a un gran pastor. El buen pastor, el príncipe de los pastores, que ha adquirido a este rebaño aquí en este lugar a precio de su sangre. Gracias porque podemos ver que no solamente eres un Dios grande, poderoso, justo, sino que eres un pastor tierno, amoroso y cuidadoso para cada uno. Padre, que lo que hemos estudiado hoy podamos tener cuidado de aplicarlo día tras día. Como líderes, como ancianos, Padre, podamos tener cuidado de nosotros mismos para poder cuidar de tu rebaño. Como rebaño, como iglesia, que con amor puedan sujetarse y obedecer a los que tú has puesto como ancianos, y que tu nombre sea exaltado en todo esto. Bendices la iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de
Jesús. Amén. Dios les bendiga.